que han accedido hoy a la ponencia, que tenemos ya dentro de esta ponencia unas 600 personas profesionales, empresas, las cámaras de comercio. Eso es un indicador de la relevancia, la importancia y sobre todo de la preocupación que tenemos todos con lograr que este barco llegue a buen puerto. Yo siempre empiezo, ya algunos me habrán oído, me repito, pero creo que es importante repetirse en ocasiones. Como licenciado en Derecho, yo creo que lo más importante en estos casos, cuando nos enfrentamos a normas y a procedimientos administrativos de esta complejidad, yo creo que en la historia de la comunidad autónoma nunca nadie se ha enfrentado a un procedimiento con más de 1.000 millones en subvenciones, con un conjunto de solicitudes que estaba rondando ya las 30.000 solicitudes. Yo creo que eso se ponga en contexto. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica el derecho, yo trato siempre de volver a él porque es importantísimo y nos daban mucha importancia, sobre todo en los primeros años de carrera, el artículo 3 del Código Civil, que sigue en vigor desde hace mucho tiempo, y si me permiten se los leo explícitamente porque yo creo que es clave en todos estos procesos. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ello. Esto es complejísimo. O sea, las normas no son palabras que se escriben y se quedan solidificadas en el tiempo, tienen que aplicarse según la realidad, y la realidad que estamos viviendo es una realidad con unas aristas y una complejidad fuera de lo común y que a todos nos ha vuelto del revés, prácticamente a las administraciones, a las empresas, a los ciudadanos, y seguimos porque todavía no vemos la luz al final del túnel con la sexta ola en la que estamos ya. ¿Por qué vuelvo al artículo 3? Porque estamos hablando de normas. El derecho es una ciencia social que intenta acotar la realidad, pero eso es imposible. O sea, a nosotros como administración, a los redactores de la norma, los compañeros de Hacienda que tuvieron un papel fundamental en la redacción y en el impulso de la norma, junto con los compañeros de Economía y otras consejerías, presidencia del gobierno, nos enfrentamos a un reto enorme. Desde la primera convocatoria que sacamos para apoyo a las empresas, de más de 80 millones de euros, y esta segunda, que ya subía por encima de los 1.000 millones, le dimos infinidad de vueltas para hacer una buena regulación, siempre imperfecta, por supuesto, que el dinero llegara a las empresas, que era lo más importante, y que el dinero sirviera para reactivar la economía. Creo que todos esos elementos, sinceramente, con toda la prudencia del mundo, creo que los hemos logrado con creces. Siempre les repito a los auditores, a las empresas, con quien puedo hablar, es información confidencial, porque es información que pudimos acceder a ella en virtud del convenio con el Ministerio de Hacienda, de los datos de facturación, beneficios, etcétera, y pérdidas de las empresas que solicitaban la ayuda que nos permitían la intermediación. Cuando uno ve cómo ha variado la facturación de las empresas entre el 2019, el 2020 y ahora el 2021, la situación es dramática. O sea, empresas con facturaciones de varios cientos de millones de euros están en un punto de inflexión gravísima. Algunas en las puertas del concurso de acreedores o la quiebra, algunas ya han quebrado, por desgracia, pero muchas necesitaban de este apoyo y de este impulso. Para eso se redactó el Decreto Ley 6/2021 del Gobierno de Canarias, que tenía engarce fundamental con el Real Decreto Ley 5/2021 y con el Marco Nacional Temporal de la Unión Europea, que es el que se aplica en España y que es el hijo, por decirlo de alguna manera, o está completamente conectado con el Marco Europeo de Ayudas de Estado. ¿Qué es la clave al enfrentarse a la justificación de la ayuda? Saben que tienen 2 meses, enero, febrero. Las únicas empresas que están eximidas de tener que presentar la justificación son las que recibieron el mínimo de 4.000 euros, que según la norma damos por justificada la ayuda, pero esos son un grupo de empresas minoritarias. El resto de empresas, tanto de la línea 1 como de la línea 2, tendrán que presentar la justificación, y aquellas que hayan recibido 100.000 euros, por encima de 100.000 euros, tendrán que presentar un informe de auditoría, que es la que fundamentalmente nos trae hoy aquí, por la que se dictó la instrucción de la Dirección General para determinar el alcance de esos procedimientos acordados
en el marco de este proceso de justificación. Brevemente intentaré, porque creo que cuando he hablado con auditores, con asesores y con empresas, es lo que les puede ayudar a enfrentarse a esta tarea. Sé que hay profesionales auditores que es muy probable que se enfrenten a estos decretos ley por primera vez, porque pues, no estaba en su ámbito profesional del día a día, y hayan sentido pues, un poco el impacto de enfrentarse a un complejo de normas que es bastante difícil de digerir en primera instancia. Por eso creo que volver al origen y las razones del porqué de determinados artículos y regulaciones estratégicas dentro de la regulación es importantísimo. El Real Decreto Ley 5/2021 tiene un artículo clave, que es el artículo 1, es fundamentalmente el apartado tercero, y es donde se determina cuál es la finalidad de la ayuda. Es decir, esto es una ayuda finalista. ¿Qué hizo el Estado cuando reguló este Real Decreto Ley 5/2021, entregando la competencia a la gestión de las ayudas a la comunidad autónoma? Establecer un principio fundamental, que es el que a nosotros nos guía en todo momento. ¿Para qué se le entregó el dinero a las empresas? Esto es una ayuda finalista, y en el artículo 1.3 tienen la visión concreta de lo que se pretendía con esto. Fundamentalmente, sanear a las empresas y tratar de sacarlas en una mejor situación cuando se despegara la economía de nuevo después de la pandemia que estamos sufriendo. Piense que Canarias, junto con Baleares, recibieron un importe de ayuda muy superior al resto de comunidades autónomas, porque estaban sufriendo un impacto en el PIB que estaba rondando el 20%. El 20% es una cifra gigantesca a efectos económicos, y de ahí, o derivado de ahí, viene la caída de facturación, fundamentalmente arrastrada por el sector turístico, que se quedó en un cero absoluto durante muchos meses, y está volviendo, para los que puedan tener contacto con ese sector, está volviendo a sufrir un impacto gravísimo de nuevo en las últimas semanas, con unas cancelaciones de reservas enormes. Estas ayudas han servido y están sirviendo para que ese impacto, junto con los ERTE, minimicen la posibilidad de que Canarias se vea en una situación económica muy compleja de remontar. Ese artículo 1.3 lo que dice que este dinero que reciban las empresas va a servir para tres objetivos fundamentales: el pago a proveedores, el saneamiento de la deuda financiera y cubrir los costes fijos no cubiertos. El artículo 1.3 tiene dos versiones, que si entran en el Boletín Oficial del Estado, en la parte o tienen una base de datos jurídica actualizada, verán que tiene dos versiones. En el BOE consolidado verán una primera versión, que después fue modificada por el Real Decreto Ley 17/2021, en el que en el orden de prelación del pago posterior a la concesión de la ayuda, lo primero era pagar a proveedores por orden de antigüedad. Y si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. ¿Qué es lo que se pretendía? En primer lugar, echar un cable a los proveedores de esas empresas en crisis para que pudieran cobrar, en primer lugar, a partir de la concesión de las ayudas, y en segundo lugar, sanear la situación financiera de las empresas, reduciendo su deuda. Canarias, junto con los compañeros de Hacienda, el ISTAC, la Agencia Tributaria Canaria, y nosotros desde Economía, analizamos el potencial que teníamos de llegar a las empresas y de que los fondos llegaran a las empresas. Nos encontramos con una situación concreta. Hicimos estudios y las empresas, todos ustedes saben perfectamente, porque es lo primero que me decían los asesores y las empresas que no pagan a sus proveedores en tiempo, mueren. Porque si no pagas a tus proveedores, si no pagas la luz, no pagas el agua, no pagas a quien te suministra las mercancías, evidentemente no tienes futuro. Con lo cual nos íbamos a encontrar con que las deudas a proveedores no eran un porcentaje significativo que impactaba en las cuentas de las empresas. Lógico, la deuda financiera sí, las empresas habían tirado mucho más de lo que yo pensaba en primer lugar de préstamos para poder sobrevivir todos esos meses a la espera de la salida, que pensábamos que iba a ser mucho antes. Pero esos ICO tampoco iban a suponer un impacto porcentual importante en la situación de las empresas. Por eso, dándole vueltas y poniendo el foco en los costes fijos no cubiertos, nos fuimos
marco nacional temporal, que lo encuentran consolidado en la página web del Ministerio, y nos fijamos que los costes fijos, en este caso los costes fijos no cubiertos, tras analizarlo en profundidad, no estamos hablando de un concepto contable. En el Plan General de Cuentas no existe el concepto de coste fijo o coste variable. Cualquier coste de personal puede ser fijo o variable en función de si el personal está atado a los incrementos o disminuciones de la producción o es un personal que yo no puedo despedir porque lo necesito. Eso las empresas no lo saben. No saben que es un coste fijo o un coste variable. Es decir, si tienen contabilidad de costes, aquellas empresas que están un poquito más adelantadas en esos procesos, pues sí lo podrían saber, pero si no, era imposible. Por eso tiramos en el marco nacional temporal. Si se van al apartado 9, que es donde se regula las ayudas en forma de costes fijos no cubiertos, ahí se define lo que es un coste fijo no cubierto, que es aquel que no puedo financiar con la contribución a beneficio, es decir, los ingresos menos los costes variables. Yo pongo un ejemplo que es relativamente sencillo de entender. Si un hotel estaba cerrado, todos sus costes son no cubiertos. Nadie gasta un euro en una empresa si no tiene ingresos, eso es obvio. Es decir, si tengo 0 ingresos y tengo 0 costes variables, porque no tengo costes variables, porque no hay producción, todos mis costes son costes fijos no cubiertos. Pero eso era un juicio que podíamos hacer en determinadas empresas que estaban absolutamente cerradas, pero los hoteles, como saben, abrieron durante unos meses, volvieron a cerrar, mandaron al personal alerte, con lo cual tuvimos que analizar qué otras posibilidades teníamos. Y la posibilidad principal viene del apartado 9.2, en el que en el apartado C se hace una equiparación a las pérdidas del periodo subvencionable. Es decir, la Unión Europea, sabiendo perfectamente que era complejísimo determinar qué costes fijos eran no cubiertos, algunas comunidades autónomas lo intentaron, pero era yo creo que es un callejón sin salida. Lo que hicimos fue una propuesta y vinculada a las pérdidas del periodo subvencionable. Esas pérdidas del periodo subvencionable, la diferencia entre ingresos y gastos, en el apartado D, lo que hace el marco temporal, en el apartado 9.2D, hace una especie de corrección, que en el caso de las empresas que no tengan tamaño pequeño o micro, es del 70%. Es decir, como asume la Unión Europea que dentro de esas pérdidas habrán costes variables, inevitablemente, y es imposible determinar qué costes son fijos y variables, lo que hizo fue meter una corrección del 70%. Es decir, los costes fijos no cubiertos, las pérdidas del periodo subvencionable, que en nuestro caso iba desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, había que aplicarles un índice corrector. Ese índice corrector ya está aplicado, los auditores no tienen que entrar en eso, porque eso lo calculamos nosotros a través de la gestión de las ayudas. Es decir, una vez calculada la ayuda de liquidez, que es el otro concepto, el gran concepto que está en el marco temporal, que puede llegar hasta 1.800.000, el importe que teníamos de acumulación en vigor en el marco nacional, que saben que ahora ha aumentado, pero en aquel momento y en el Real Decreto Ley, la disposición adicional quinta, se habla del 1.800.000 como máximo para las ayudas de liquidez, que son las ayudas más flexibles y por tanto más pequeñas en el importe de acumulación que hay en el marco nacional temporal. En esas ayudas de liquidez cabía la posibilidad de incluir tanto cualquier tipo de ayuda, es decir, vinculada a proveedores, vinculada a deuda financiera, y también en parte, si todavía no habíamos cubierto el total del 1.800.000, con costes fijos no cubiertos. ¿Por qué? Porque la ayuda de liquidez, que es un término que utilizamos nosotros, pero que es la otra que aparece en ayudas en forma de subvenciones, incentivos fiscales, era infinitamente más flexible que la de los costes fijos no cubiertos. Costes fijos no cubiertos era una ayuda que apareció en una segunda o tercera revisión por imposición de Alemania y que sí que llevaba más restricciones. Ahí se imponía lo de la caída del 30% de facturación, que el Estado decidió imponer también en la ayuda de liquidez del 1.800.000 voluntariamente. Y no estaba obligado, pero lo hizo a través del Real Decreto Ley 5. Es decir, que nos enfrentamos a una auditoría compleja, porque tenemos que estar jugando con los dos ámbitos, tanto la ayuda de liquidez, que tiene que estar obligatoriamente vinculada al pago a proveedores y deuda financiera hasta el tope de 1.800.000, y el resto vinculado a las pérdidas del periodo subvencionado. Es decir, ¿cuál ha sido
quizás, o entiendo yo que ha sido la mayor preocupación, la problemática más grande a la que se enfrentan los auditores, el tema de las pérdidas. Estamos hablando de unas pérdidas que están acabalgadas entre el ejercicio 2020 y el 2021, con un periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 de unas cuentas que no estaban cerradas y que eran relativas, y por eso el marco temporal deja entreabierta la puerta a que, como entiende que esas pérdidas están basadas en unas cuentas que no están auditadas, puedan tener variaciones en el proceso de justificación. Entendemos que no debería ser un problema. Sabemos que las empresas hicieron un cálculo y que ese cálculo puede haber variado sin ningún problema. Las empresas pueden, si llegara el caso y fuera así, si se sobrevaloraron esas pérdidas, junto con la cuenta justificativa, se puede realizar un reintegro sin mayor problema. El modelo 800 queda consignado en la cuenta justificativa, el auditor verifica que se ha hecho el reintegro por ese importe y no hay ningún problema. Sí, sabemos o entendíamos incluso la Unión Europea que eso era una cifra relativa. Ahora, en relación con la cuenta justificativa y la instrucción, nos encontramos con que efectivamente estamos ante lo que no podemos denominar de forma estricta una auditoría de cuentas, porque esto no es una auditoría de cuentas, no se aplica la ley de auditoría de cuentas, estamos ante un procedimiento acordado y lo que hemos intentado en coordinación con la intervención general es tratar de buscar un equilibrio entre la necesidad de verificar esa cuenta justificativa y que el dinero público sea utilizado e implementado de forma correcta, es decir, que detectemos pues, posibles fraudes y que perseguiremos si es así, y que la finalidad del dinero de la ayuda llegue a donde debe llegar y se utilice para lo que se tiene que utilizar. En primer lugar, el pago a proveedores por orden de antigüedad, el saneamiento de las deudas financieras, en primer lugar las que tengan aval público y después el dinero que quedaría como liquidez de la empresa para enjugar las pérdidas del periodo subvencionado. Eso se va a reflejar en una cuenta justificativa que hemos tratado de lograr un equilibrio entre complejidad y practicidad para que tengamos toda la información y que los auditores tengan toda la información y poder llegar a una serie de conclusiones. En el caso de los procedimientos acordados, sabemos que los auditores no pueden expresar una opinión, no pueden hacer extrapolaciones y su opinión o su informe está limitado a las muestras que hemos establecido en la instrucción. Muestras que en coordinación con la intervención general decidimos que estaban basadas en el modelo que estaba implementando la Comunidad Balear y que, bueno, pues como saben los que he trabajado un poco en auditoría, dice que una muestra pues, tiene que hacerse en función de una serie de elementos de juicio relativos a la empresa particular, el riesgo, etcétera, etcétera. En este caso, pues bueno, hemos hecho una muestra que busque un equilibrio y hemos dejado la puerta abierta, porque sabíamos que habían auditores ya trabajando pues, imagínense un grupo consolidado que factura 400, 500 millones de euros, pues tenían que adelantar trabajo y que estaban tomando decisiones y analizando muestras. Por eso dejamos la instrucción una puerta abierta que el auditor justificadamente pueda plantearnos una muestra mayor o distinta o basada en otros criterios que puedan ser perfectamente desde un punto de vista profesional que sean aceptables. De esos informes lo único que vamos a tener son excepciones, es decir, en la muestra hemos detectado porque esta factura no ha sido pagada correctamente en el orden correcto, que esta deuda financiera no correspondía a ser subvencionada porque está fuera de los parámetros temporales que fijaban el Decreto Ley Canario y el Real Decreto Ley del Estado. No se olviden que el Decreto Ley Canario está basado en la normativa del Estado, que es la que nos imponía una serie de obligaciones y de pautas jurídicas que seguimos a rajatabla con la flexibilidad que nos daba. Y por último decirles que cuando vean las dos versiones del Real Decreto Ley 5, se darán cuenta que se realizó una modificación por el Real Decreto Ley 17, que lo que hizo fue básicamente seguir la estela que fijó Canarias al aplicar el marco temporal en relación con las pérdidas y su equiparación con los costes fijos no cubiertos.
lo dejó explícito. Nosotros lo teníamos clarísimo, la Consejería de Hacienda, la Consejería de Economía, todos teníamos clarísimo que esa interpretación era correcta, pero lo que hizo el Estado, en el contexto de que hay una baja ejecución de los fondos a nivel nacional, fue seguir esas telas e introducir un párrafo aclaratorio en un inciso final del 1.3 y dejar claro que el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas por esta u otras ayudas. Eso se introdujo a través del Real Decreto Ley 17/2021. Yo ya no voy a ahondar más en cuestiones técnicas. Yo creo que con estas pinceladas, las ideas que pudieran analizar con un poquito más de luz este asunto, que nosotros llevamos ya pues casi un año trabajando y es complejo. Reconozco que es de una gran complejidad. Ahora, ustedes han podido hacer, Antonella lo explicará con más detalle técnico, ustedes han podido hacer sus preguntas a través del chat y lo que hemos hecho es poner en primer lugar las que nos han llegado de los distintos colegios profesionales y de censores jurados y titulares mercantiles, que son una serie de preguntas que yo creo que van a ser comunes a la mayoría de profesionales. Tienen que ver con la instrucción, tienen que ver con la justificación de la ayuda y trataremos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que esto es un webinario, que esto es un análisis genérico de unas preguntas que algunas de ellas son extremadamente complejas y requieren de un análisis en profundidad, trataremos de contestarles de la forma más precisa posible, pero siempre teniendo en cuenta que algunas de ellas son controvertidas y, como bien saben, hasta los tribunales se contradicen en sus resoluciones, en tribunal de instancia y en recursos. O sea que trataremos de contestarles lo mejor posible, porque muchas de ellas pues más o menos las tenemos claras, pero otras, bueno, trataremos de darles luz y ustedes también pueden aplicar su criterio profesional.